Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vamos a ver un teléfono, un Samsung i9060C. Tiene un corto en la línea de VBAT, de la batería, perdón. Eh, Vamos a aprender a ver cómo identificar un corto en este tipo de líneas principales, que lo que es VCC Main y VBAT son líneas de alto voltaje siempre. Entonces es un poco más fácil encontrar un corto en este tipo de teléfonos así, en líneas principales como lo es VBAT en este caso. Como el corto es total en la línea de la batería, no encenderá del todo. Vamos a mostrar primero el corto. Vamos a enfocar lo que es la fuente. Ahí estaría el móvil conectado. Entonces vamos a encenderla. Como podemos ver, el consumo es total, por lo tanto no encenderá en ese caso. Voy a mostrarles también con el multímetro. Está en escala de diodo, entonces ahí está total también el corto en la línea positiva. Entonces vamos a aprender a identificar el componente que está dañado, que casi siempre puede ser un diodo o un condensador, y en algunas ocasiones muy poco frecuentes puede ser algún IC. En el caso de VBAT, lo más común es que si es un IC el problema, posiblemente sea el PMIP o el administrador de carga. Vamos a hacerlo con ayuda del Rosin. A continuación les voy a mostrar cómo hacerlo. Bueno amigos, en este caso, antes del video mostrarles dónde está efectivamente el corto, ya lo estuve buscando, ya lo encontré. Es un pequeño condensador cerca de la zona del PMIP, que incluso puso en corto otros dos condensadores y el diodo que está aquí cerca, pero es este de acá el que calienta. Entonces el primer método que vamos a utilizar es el famoso método del Rosin. Hay varios, la verdad. Creo que el más eficiente obviamente siempre sería una cámara térmica, pero las FLIR, si no me equivoco, rondan los $300. Entonces no es algo que todo técnico puede optar. Yo en lo personal no la tengo, pero hay pequeños trucos o métodos para poder encontrar cortos en diferentes componentes, como puede ser algún diodo, un condensador o también algún IC que puede estar en corto interno. Entonces tocaría reemplazarlo. Vamos a usar el Rosin. Es un método muy popular y muy eficiente también, principalmente en este tipo de líneas principales como lo son VCC Main y VBAT, que son líneas de alto voltaje. Entonces este método es muy sencillo. Se utiliza este material que es el Rosin, es como resina de árbol. De hecho, en algunos de los Rosin que venden comercialmente se extraen de material de los árboles. Entonces, aunque también hay fabricado artificialmente, pero la mayor parte de ellos es orgánico. Vamos a utilizar un cautín. Tengan cuidado de no respirar el humo que saca. Utilicen mascarilla, una máscara o un ventilador, un extractor de humo, para no respirar esto, ya que es tóxico. Entonces ya sé que está de este lado de acá un condensador en corto. Entonces les voy a mostrar a continuación cómo hacerlo con el Rosin. Vamos a utilizar un cautín. Introducimos y el humo que él emana normalmente se adhiere muy fácil y rápidamente a los componentes. Como podemos ver, el humo se condensa y se adhiere en los componentes. Ese humo se puede quitar fácilmente, el material blanco,
Como pueden ver, ahí está de un color blanquecino, es normal. No es necesario echar mucho tampoco. Entonces voy a mostrarle a continuación en el microscopio cuál es el componente que está en corto. El componente que está en corto es este condensador de acá, que está arriba del diodo. De hecho, este condensador tiene en corto al diodo de acá y estos otros dos condensadores de acá. Pensé que pondría en corto la línea completa, pero no es así. Entonces simplemente vamos a conectar la fuente de alimentación, y el componente que calienta obviamente será el que esté consumiendo toda la corriente que brinda la fuente. Entonces probablemente es el que esté causando el corto en el equipo. Vamos a encender la fuente. Disculpen el sonido de la fuente, pero como pueden ver, el componente está cambiando de color rápidamente y está regresando a su color habitual. Entonces es este pequeño condensador de acá el que regresó muy rápidamente al color natural de él, mientras que los otros alrededor siguen de color blanco. Entonces ese es el componente que está causando el corto en la línea de UV-BAT. Esto ocurre debido a que el componente obviamente se calentará porque está consumiendo los 2 amperios que la fuente de alimentación le brinda. Es recomendable no subir mucho el amperaje de la fuente, de lo que brinda, porque puede causar un problema más grande, ya que consumirá todavía más. Entonces ese pequeño componente de ahí es el que está causando el corto en la línea de UV-BAT. Pero también hay otro método además del Rosin, y se los voy a mostrar a continuación. El segundo método es básicamente lo mismo. Simplemente vamos a utilizar otro material, otro químico en este caso, para poder encontrar el corto en el componente. Es también efectivo. Yo lo estuve utilizando mucho antes de incluso utilizar el Rosin, ya que pues hay varios métodos que permiten encontrar cortos en líneas principales y líneas también de menos voltaje. Entonces simplemente vamos a poner un poco de alcohol isopropílico e igual vamos a encender la fuente. Ahí disculpen el sonido de la fuente, a continuación va a sonar. Y como pueden ver, es el mismo resultado. El componente se calienta y hace que el alcohol se seque más rápido en esa zona, simplemente porque emite mayor temperatura. Entonces vamos a retirar el componente, el condensador, para ver que efectivamente el corto se habrá ido una vez retiremos el componente. De retirar el componente me gustaría mostrarles que el condensador en ocasiones, o el componente que en este caso puede estar causando el corto, puede causar un corto total también en otros componentes o en diferentes líneas incluso. Vamos a utilizar el multímetro en escala de diodo continuidad y les mostraré los otros componentes que está causando también, no causando, sino que el componente que tiene el corto está causando que esos otros también entren en corto. Son estos dos condensadores de acá. En ambos extremos están a tierra, este otro también. Y el diodo de acá. Tierra y tierra. Pero realmente solo son esos 3 componentes de ahí que tienen conexión con el componente de aquí acá arriba, que es el condensador, que igual pues obviamente está en corto. Otras líneas que no tienen comunicación con él no están en corto.
Entonces vamos a retirarlo y veremos que después el corto que está causando el condensador en estas otras líneas de esos otros componentes también se va a ir una vez quitemos el componente. Vamos a probar el condensador. Ya sabemos que los condensadores estos son cerámicos, no tienen polaridad entre comillas, porque se pueden poner en ambas direcciones en algunas ocasiones. De hecho, la mayor parte del tiempo sí. En microelectrónica son condensadores cerámicos que no tienen polaridad realmente, pero no tienen que tener continuidad en ninguna parte. En ese caso solo las bobinas tienen que tener. Vamos a ponerlo en escala de diodo. Como podemos ver, sí, efectivamente está en corto. Vamos a medir ahora la línea de VBAT, negativo y positivo. Como podemos ver, el corto ya se fue. Vamos a probarlo sí con la fuente de alimentación para probar que efectivamente el corto se fue, gracias a que quitamos el componente que está causando el problema, el corto, que en este caso era un condensador. Como podemos ver, ahí está conectado el teléfono y el corto desapareció completamente. Ahí está conectado a la fuente o al power supply. Entonces vamos a medir también los otros componentes que estaban en corto por el mismo condensador que estaba en corto.
ya se fue, solo está en una tierra. El de acá también. Ya el diodo igual. Y efectivamente el corto ya se fue. Vamos a probarlo armando el teléfono. Y ahí está el teléfono encendido. Entonces les voy a hacer un breve resumen de lo que hicimos para encontrar y detectar el componente que esté causando el corto en una línea. Principalmente las líneas, hago esta aclaración porque mayormente estos métodos funcionan para lo que son líneas principales de alto voltaje y alta corriente, como lo son VBAT y VCC main. No es que no se pueda con otras líneas, sino que al ser de menos voltaje y menos amperaje, otras líneas como pueden ser tal vez alguna línea de las cámaras, un ejemplo. Entonces, al no consumir mucho, ya que las líneas no son de alto voltaje, entonces no calentará igual y quizás tengamos el problema para detectar propiamente el componente que está causando el problema. Me ha tocado en algunas ocasiones que no siempre el método del Rosin o el método también del congelante funciona. En este caso no les voy a mostrar el método del congelante porque es un método que se ha hecho bastante popular. Bastantes personas han hecho videos, pero si quieren déjennos en los comentarios que yo haré un próximo video de otros métodos también para encontrar cortos en los dispositivos. Entonces espero les sea de ayuda, principalmente a aquellos que están iniciando para encontrar los cortos. Ya saben que la mejor opción es una cámara, es así, pero no todo el mundo tiene acceso al coste de una cámara térmica o una cámara termal, ya que son caras. La FLIR creo que vale 300 o más, $300. Entonces no es un equipo accesible para todo tipo de técnico. Por lo menos para mí actualmente tampoco es algo que necesite con urgencia, ya que normalmente lo quito o con el alcohol o con el Rosin. Entonces son métodos muy confiables que funcionan el 95% de las veces. Son muy pocas las veces que no he podido detectar un corto, pero simplemente es así. Ya sabemos que el componente que esté causando el corto es el que calentará más, pero no todo lo que pita es corto, no todo lo que calienta también es corto. Entonces más adelante haré un video explicando por qué no todo lo que calienta realmente es el que está causando el corto. Como por ejemplo en los iPhone, que calienta el MOSFET. Entonces cuando tenemos un corto también en la línea de VBAT, quitamos el MOSFET, el corto se va, pero volvemos a poner otro y el corto continúa y el MOSFET es el que se calienta. Ya sabemos que en los iPhone tenemos que quitar el MOSFET, hacer un jumper en unas líneas, y ahí sí encontraremos el problema en caso de no encontrarlo muy rápidamente. Entonces en el caso de los iPhone, muchas veces que tienen cortos en la línea de VBAT o líneas principales, principalmente la de VBAT, el MOSFET es el que calienta primero, pero el MOSFET puede estar bien y siempre va a calentar. Entonces por eso les digo, no todo lo que calienta es corto. Hagan pruebas, análisis, practiquen bastante, realmente esto es de práctica. Lean y pidan ayuda.
Es un mundo apasionante, la microelectrónica dedicada a dispositivos móviles. Entonces esto ha sido todo por hoy en este video. Espero les haya gustado, les haya sido de su agrado. Si están empezando en microelectrónica o el unlock con las cajas y dongles, les invito a echarse una mirada por mi canal y a suscribirse de paso, que muchos videos quizás les sirvan y les ayuden y les aclaren algunas dudas. Entonces cualquier video que quieran que haga, o cualquier sugerencia o comentario, pueden mandármelo por mis redes en Instagram y Facebook, o comentar directamente en los videos. Yo haré lo posible por responder, siempre y cuando esté bajo mi conocimiento, la pregunta que ustedes me hagan o la duda que ustedes tengan. Entonces pues, ha sido todo por hoy en este video. Mi nombre es Joao Arguello, del canal de Nikunno, y los estaré esperando en un próximo video. Hasta pronto.